Hola a todos y bienvenidos a nuestra clase invertida. Primero lo primero, queremos desearles un excelente inicio de semana. Sabemos que es difícil partir, pero hagan su mayor esfuerzo por aprender y confíen en ustedes. Hoy hablaremos de la función de producción. Para contextualizar, esta se encuentra dentro de la teoría de la firma, la que nos muestra que las empresas también son agentes racionales, por lo que pueden elegir si prefieren minimizar el costo o maximizar la producción dados los factores productivos. La función en sí representa una combinación de factores necesarios para producir un bien, de donde se obtiene la cantidad de unidades que se pueden producir. Gráficamente se obtiene una isocuanta, curva que representa la combinación de todos los factores productivos que llegan a un mismo nivel de producción final. Las isocuantas tienen las mismas características que las curvas de indiferencia de la teoría del consumidor, cuyas principales características son que no se pueden cruzar y tienen pendiente negativa. Hay tres tipos clásicos de isocuantas. Primero, la Cobb-Douglas, donde hay una importancia relativa a ambos factores definida por sus respectivos exponentes. Luego tenemos la de factores sustitutos, donde para la producción es indiferente cuál de los dos factores se utilice, puesto que ambos cumplen una función muy similar. Y por último, tenemos la isocuanta de factores complementarios, que se rige en base a una proporción fija para la producción de un bien. Siguiendo con la materia, vamos con el producto medio. Este mide la cantidad de producción por cada unidad del factor productivo, y se calcula como la función producción dividida por su factor respectivo a analizar. Y además tenemos la productividad marginal. Esta mide cuánto aumenta la producción si aumento una unidad de uno de los factores productivos. Esta se calcula como la derivada de la función de producción con respecto al factor productivo a analizar. Tal como se veía en la teoría del consumidor, en la teoría de la firma encontramos la tasa marginal de sustitución técnica, la cual responde a la pregunta: ¿a cuántas unidades de un factor tengo que renunciar si contrato una unidad adicional más del otro, manteniendo mi nivel de producción constante? Es decir, mantenerse en la misma isocuanta. En pantalla pueden ver la fórmula de este indicador, donde se nos presenta la productividad marginal del trabajo y del capital, siendo esto la derivada parcial de la función de producción con respecto a cada variable. Cabe resaltar que la tasa marginal de sustitución técnica no es constante a lo largo de la isocuanta. Y de la productividad marginal, gráficamente se obtiene que si aumentamos un factor y el otro permanece constante, en un inicio la productividad marginal será creciente, hasta llegar a un punto. Luego pasará a ser decreciente, incluso llegando a niveles negativos de productividad marginal. A esto se le llama la ley de los rendimientos decrecientes. Es posible analizar la producción a corto y largo plazo en base a esto, en donde en el primer caso uno de los factores es constante, mientras que en el segundo todos los factores son modificables. Y por último, podemos analizar los rendimientos a escala, que responden a cómo cambia la producción dado el uso de los factores productivos. Tenemos los rendimientos constantes a escala, donde no existen desventajas ni ventajas de producir a una gran escala. Los rendimientos a escala creciente, donde existen ventajas de producir en gran escala. Esto generalmente se da en los mercados monopólicos dado la baja competencia. Y, por el contrario, los rendimientos a escala decreciente, donde hay inconvenientes para producir en una gran escala que se genera normalmente cuando hay mercados competitivos. Muchas gracias por su atención. Ahora pasaremos a realizar un ejercicio para poder aplicar la materia que vimos en esta clase. El siguiente ejercicio nos dice que la empresa La Mejor Clase Invertida se dedica a la producción de material para el estudio universitario, donde su función de producción depende tanto del capital como del trabajo, y no tan dicha función de producción en el enunciado. Lo primero que nos piden es calcular la productividad media de los factores. Para hacer esto, tenemos que primero calcular la productividad media del capital, lo cual sería la función que nos dieron en el enunciado, dividido la incógnita a calcular, que vendría siendo K. Es importante saber que los resultados que nos van a dar van a ser resultados genéricos, ya que no tenemos valores numéricos ni para K ni para L. Ahora, para el caso de la productividad media del trabajo, tenemos que hacer lo mismo, o sea, la función que nos dieron en el enunciado, pero ahora va a estar partido por L, que vendría siendo el trabajo. Lo siguiente que nos piden calcular es la productividad marginal de los factores. Esto es algo que ya sabemos de la unidad pasada, que es simplemente derivar por cada incógnita. En el caso de la productividad marginal del capital, sería la derivada de K en la fórmula que nos dieron en el enunciado. Y en el caso de la productividad marginal del trabajo, sería la derivada de L en la fórmula que nos dieron en el enunciado también.
Luego nos piden calcular la tasa marginal de sustitución técnica, lo cual es simplemente dividir lo que calculamos en el inciso D. Es importante recordar nuevamente que estos resultados que nos van a dar van a ser resultados genéricos, ya que todavía no tenemos valores ni para K ni para L, que es de hecho lo que vamos a hacer en el siguiente inciso. Ahora lo que nos dicen para calcular la tasa marginal de sustitución técnica es que tenemos tanto un valor para K, que vendría siendo 10, y para L, que vendría siendo 8. Entonces todo lo que tenemos que hacer es reemplazar dichos valores en lo que encontramos en C. Lo que nos va a dar este resultado es un valor que ya podemos interpretar y que ya no es genérico, ya que va a tener un valor numérico. Entonces, este valor va a ser 0,298, lo que nos dice que la empresa está dispuesta a renunciar a 0,298 unidades de trabajo por cada unidad adicional de capital. O también en caso contrario, que la empresa está dispuesta a renunciar a 3,55 unidades de capital por cada unidad adicional de trabajo.